Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio virtual. En este encuentro lo realizamos en el marco de Campus 3C, Empleabilidad, Emprendimiento y Educación de la Universidad Nacional de Colombia. En su tercera versión y la segunda en formato virtual, Campus 3C busca brindar herramientas a egresados y estudiantes para que sigan potenciando su futuro profesional en tres ejes: empleabilidad, emprendimiento y educación. En esta versión se orientó hacia los retos que tenemos como sociedad en esta cuarta revolución industrial. Les damos la bienvenida a la clase gratuita Internet de las Cosas de la Academia a la Industria. Nos acompaña el profesor Cristian Hernández Lenis. Él es ingeniero de control con interés en la aplicación de microcontroladores en la docencia e investigación. Fue parte del proyecto Jornada Complementaria en el 2014 como profesor de robótica. Desde el 2016 participa en el programa Los Niños Científicos de la UNAL como profesor de electrónica y robótica. Durante el 2019 fue profesor auxiliar del curso de maestría Instrumentación Electrónica en la Universidad Nacional. Ha trabajado en proyectos de investigación aplicada en energías renovables, hidroeléctrica y solar, fotovoltaica, enfocados a comunidades. En el desarrollo de este evento se estará compartiendo en el chat el enlace de la evaluación que nos permitirá mejorar en futuros encuentros. Para esta clase hemos implementado los siguientes acuerdos. En el chat que está ubicado en la parte inferior podrán ingresar sus preguntas. Al final de la clase daremos un espacio de 10 a 15 minutos para resolverlas. Los micrófonos deben de estar en silencio, excepto cuando el conferencista autorice abrirlos, y las cámaras deben de estar deshabilitadas. Les damos la bienvenida al profesor Cristian Hernández. Profesor, bienvenido. Muy buenas tardes para todos. Gracias por la invitación aquí a Campus 13. Es un honor pues compartir con los demás expertos y con ustedes esas experiencias en este programa tan pertinente en estos días. Bueno, entonces, permítanme un momento mientras comparto aquí mi pantalla. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar un poco sobre Internet de las Cosas y la relación con la industria. ¿Me confirman si por favor está viendo mi pantalla en este momento? Sí, profe. Okay. Bueno, como les decía Susana, pues mi nombre es Cristian Hernández, soy ingeniero de control de la Universidad Nacional y bueno, he dedicado mucho tiempo pues de mi vida profesional a este tipo de cosas, al Internet de las Cosas, a la robótica, y bueno, estamos aquí para contar un poco de lo que hemos hecho y de lo que se viene para las empresas en este marco de Medellín como distrito tecnológico y centro de la cuarta revolución industrial. Bueno, antes de comenzar quiero comentarles que los que se queden al final de la charla tendremos una rifa para que ustedes sean beneficiados con descuentos en los cursos del Centro de Educación Continua. Entonces el ganador tendrá un 20% de descuento, el segundo puesto tendrá un 10% de descuento y el tercer puesto tendrá un 5% de descuento en los cursos de nuestro Centro de Educación Continua. Así que por favor, quédense al final que tendrán una buena recompensa. Bueno, vamos a contar un poco sobre IoT. Vamos a ver qué es IoT. Vamos a ver cuál es la relación que tenemos emergente en este momento tan importante entre IoT y las pymes. Algunas aplicaciones del IoT, veremos qué es eso. La relación Estado-empresas y cómo se vincula con esta tecnología. Para comenzar, demos un breve resumen, una breve definición de lo que es IoT, Internet de las Cosas. Entonces aquí el ingeniero Gillis nos dice que es un conjunto de dispositivos informáticos con capacidad de transmitir información sin necesidad de la mediación humana. Entonces podemos enviar información de máquina a máquina, de máquina a persona o de sistema a máquina. Entonces vamos a ver un poco cuál es la relación entre estos elementos. Tenemos seres vivos, tenemos dispositivos y tenemos sistemas.
Entonces, entre ellos se comunican pueden ser señales eléctricas, pueden ser señales sonoras. Vamos a ver un poco de eso. ¿Qué teníamos como paradigma hace algunos años? Que teníamos a una persona que controlaba todo, desde su equipo, computador, su celular, etc. Teníamos lugares como los viveros, objetos como las neveras, refrigeradores, sistemas como son el correo, Google, etcétera, los servicios de Internet, y, por ejemplo, otros servicios como son la distribución, la logística, la entrega de paquetes. El nuevo paradigma es que ahora todo esto está integrado. Tenemos servicios, tenemos objetos, tenemos lugares y tenemos personas que todo el tiempo están compartiendo información entre ellas. Si compramos una cosa por internet, ¿a qué horas nos va a llegar el pedido? Con mucha seguridad y con mucha certeza. Si tengo una pequeña empresa que vende productos refrigerados, ¿cómo está el frío en nuestras neveras? Si se conserva la cadena de frío como debe ser, garantizamos la calidad, podemos conocerlo en tiempo real y con toda la precisión requerida. Si tenemos un vivero, un cultivo de flores, las variables de ese cultivo, la humedad, la temperatura, son las adecuadas para las plantas. Entonces, todos estos nuevos paradigmas tecnológicos del IoT nos ayudan a conocer en tiempo real si estamos haciendo las cosas bien y qué correctivos, en tal caso, debemos aplicar para que las variables en nuestras empresas sean, los recursos y las variables sean lo más optimizadas posibles. Condensemos entonces, tenemos personas, tenemos sistemas y tenemos dispositivos que se están comunicando entre ellos todo el tiempo a través de Internet y sin necesidad de intervención humana como lo hacíamos hace algunos años. Entonces, hablando de las 3E, tenemos en educación, aquí en el Centro de Educación Continua en la Universidad Nacional, el curso de Internet de las Cosas. Entonces, es parte de una línea de tecnologías que venimos desde electrónica primero, seguimos con robótica y luego vamos a Internet de las Cosas para integrar todos esos conocimientos. En este caso tenemos jóvenes, pero la idea es que también llegue a un alcance mucho mayor. Y damos el gran paso, ¿cierto? Ya que tenemos en la educación un fuerte, vamos a la industria. ¿Para qué nos sirve esto? Ya les he adelantado un poco, pero les voy a contar con más detalle. Como les decía, siempre vamos a buscar la eficiencia. La implementación de las tecnologías, queremos minimizar u optimizar los recursos físicos, el personal, los modos de distribución. Entonces siempre buscaremos cómo mejorar todos estos parámetros, optimizarlos. La menor cantidad de energía gastada en un proceso, si podemos hacerlo, el menor recorrido posible por la ciudad para entregar un paquete, etc. ¿Y esto enfocado a qué? Las grandes empresas, como, bueno, ustedes las conocerán, Servientrega, TCC, todas esas grandes empresas tienen mucha capacidad para implementar tecnologías, pero las pequeñas empresas, en este caso en Colombia o en Latinoamérica, algunas de ellas ni siquiera tienen un correo electrónico y la necesidad de entrar en el mundo digital es imperativa, ¿cierto? Debemos hacerlo ya. Entonces damos algunos datos de cómo están las pymes en este caso, ¿cierto? Es un gran porcentaje de empresas, contribuyen en gran porcentaje a la empleabilidad, pero están atrasadas y debemos ponernos al día. Entonces, por eso quisimos enfocar esta charla a cómo las pymes pueden aprovechar estos recursos de IoT para optimizar pues, sus ventas, su calidad, sus productos. Vamos a hablar del IoT, que es Industrial Internet of Things, Internet para las empresas o para las industrias, no solo para las grandes, también para las pequeñas. Bueno, vamos a hablar un poco de logística, lo que les contaba ahora. Las grandes empresas de distribución de paquetes de mercancía, siempre podemos saber dónde está nuestro paquete. Lo compramos en China, en Estados Unidos, en Europa, y le podemos dar un seguimiento casi que al detalle. Entonces, queremos implementar eso mismo a la mensajería urbana, a los pequeños sobres de un edificio a otro, ¿cierto? Entonces, podemos hacerlo. La implementación no necesariamente debe ser tan robusta, simplemente con la aplicación de códigos, de aplicación e impresión de códigos QR en nuestros productos.
cajas de leche, cajas de queso en las pequeñas empresas, ¿cierto? Paquetes de flores. Entonces podemos tener un buen seguimiento implementando códigos QR y a través de las plataformas que usamos diario, alguna aplicación que están disponibles en el mercado, seguir nuestros productos desde que los producimos en nuestra pyme, pasan por la cadena de abastecimiento y llegan los clientes. Entonces, es una forma de nosotros como empresa saber dónde están nuestros paquetes, cuáles son los tiempos en llegar a los clientes y al mismo tiempo el cliente va a tener la tranquilidad de que su paquete está en camino y que a quien le compró es una empresa responsable que va a estar muy atento de su seguimiento de productos. Entonces, aplicar códigos QR con seguimientos en aplicaciones es un punto que puede salir muy barato en implementación y nos puede dar beneficios en prestigio para nuestra pyme. Estos datos los tomé de la Superintendencia de Industria y Comercio, en un magazine que está referenciado aquí en la bibliografía, y nos enumera algunas de las ventajas que podemos tener aplicando estos seguimientos a los productos de las pymes. La confianza de los clientes, ¿cierto? Saber que si tenemos en caso, que en Colombia puede pasar mucho, un derrumbe en una vía, tal, ¿cierto? Tenemos que la mercancía está estancada, garantizarle al cliente dónde está, ¿cierto? Y si es posible, que a veces no se puede, pues darle solución, ¿cierto? Entonces, y por ejemplo, los jóvenes están consumiendo mucha tecnología, a veces importada, o a veces productos muy novedosos, y darles la garantía de que su producto, así sea una pequeña empresa colombiana, que es la que está importando, o a quien le compró, darle la garantía de dónde está su producto y que su producto llegará a tiempo. Hablando de entrega de productos, vamos a hablar un poco más de detalle sobre estos dispositivos que tal vez ustedes los han visto acá en la ciudad. Acá en Medellín son relativamente comunes, en Bogotá hay también algunos puntos, en Cali, Barranquilla, Manizales, Armenia, y son estos lockers que están ahí como en parqueaderos, en grandes centros comerciales, y lo que nos ayuda es a complementar lo que les contaba anteriormente, que si tenemos un pedido, nos lo dejan ahí y en cualquier momento podemos pasar. Nos notifican vía celular, vía WhatsApp, que nuestro paquete ya llegó al centro de distribución y podemos recogerlo. La gran ventaja, por ejemplo, para empresas pequeñas, es que no siempre los tiempos del comprador y el vendedor deben estar sincronizados. Por ejemplo, si yo cierro mi oficina a las 5 de la tarde y mi cliente queda libre de sus oficios, de su trabajo a las 7 de la noche, tenemos un problema, ¿cierto? Pero estos dispositivos nos eliminan esa barrera, ¿cierto? Podemos ir a las 8, 9 de la noche a este centro comercial, a este lugar donde esté ubicado nuestro locker, y podemos reclamar la mercancía con un código, puede ser QR, puede ser un código vía WhatsApp, a retirar lo que hemos comprado. En este caso, miren que son empresas grandes que tienen grandes capacidades de distribución, de logística, de ventas, pero también se puede hacer con empresas pequeñas. Esta empresa, esta startup, se llama Espacios Digitales, fue incubada en Bogotá en un laboratorio que se llama Guaira. Enseguida les comentaré cuáles son sus beneficios, especialmente para quienes tienen empresas pequeñas y quienes son emprendedores. Bueno, SCADA y PLC, quienes manejan un poco de industria enfocado a la electrónica industrial, a la mecánica, a la electricidad. Bueno, les comento un poco que estos son equipos controladores para empresas, para industrias de mediana y gran capacidad, por ejemplo, Sofasa, Challenger, Mave, que pueden controlar muchos equipos al mismo tiempo. Bueno, este estudio que les estoy mostrando aquí comprende lo siguiente. Supongamos que yo tengo las máquinas de mi empresa manufacturera conectadas a Internet, que nos pueden enviar los datos y recibirlos de alguna forma. Es decir, yo desde mi casa puedo controlar las máquinas que están en la planta. Pero ¿qué puede pasar? Que desde mi casa hasta la planta alguien puede interferir la señal. Y en este caso, hipotético, que aquí en la caja de abajo, ¿cierto?, debe llegar ahí y ir hacia la izquierda, por alguna razón, por algún criterio de peso o de empaque. Debe ir a la banda de la izquierda.
pero alguien interfiere en mi señal y la envía hacia la derecha, ¿cierto? Entonces podemos tener problemas de seguridad porque se nos puede dañar la mercancía, los procesos productivos de manufactura por una interferencia. O que, por ejemplo, nos interfieran el proceso y las máquinas empiecen a andar a toda velocidad y causemos accidentes. Entonces, conozco un estudio que están trabajando para que esa comunicación desde mi lugar de trabajo hasta donde están las máquinas sea muy seguro. Es decir, control vía internet, IoT, de centros de mecanizado de producción con seguridad. Porque puede ser muy sensible, como les acabo de contar, un daño en una máquina que alguien altere el proceso. Entonces, la implementación, vamos viendo que no es solo controlar seguimiento, sino que también implica seguridad. Implica que nuestros procesos deben estar asegurados en planta y asegurados en el control. Entonces vamos viendo que el IoT no está solo, siempre va acompañado de alguna tecnología emergente para poder que se compatibilicen y siempre ir a la seguridad y optimización de procesos en las industrias. Algo que ya se ha venido usando acá mucho en Colombia es la agricultura de precisión. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un cultivo, supongamos acá en Antioquia que son tan comunes los cultivos de flores. Podemos con sensórica avanzada instalar algunos sensores en puntos estratégicos de nuestro cultivo y conocer en tiempo real cuál es la humedad en el cultivo, cuál es la temperatura. Realmente así es la adecuada para esta cosecha. Entonces podemos tomar decisiones inmediatas. Por ejemplo, en Cundinamarca, Boyacá, la temperatura, las heladas por allá a inicio de año, en el cultivo pasa de 2-3 grados Celsius, tenemos problemas. Hay que ir a hacer alguna medida para que los cultivos no se dañen. Y si tenemos esta medida en cuestión de segundos, podemos actuar y podemos evitar daños muchísimo mayores. Como les decía, estas tecnologías, por ejemplo, Internet de las Cosas, no viene sola, casi siempre viene acompañada de algunas más. En este caso, sistemas de información geográfica. Si estamos aquí en el oriente de Antioquia, si estamos en Cundinamarca, cómo son los suelos, cómo son las temperaturas. Sistemas expertos. Si yo conozco que la temperatura, que la humedad del suelo no está bien, entonces, junto con los sensores y los especialistas en agricultura, en agronomía, puedo tomar decisiones para minimizar esos posibles daños dentro de él. Drones. Si sabemos que las hojas de cierto cultivo tienen un verde muy específico y desde una cámara podemos ver que ese verde no es, entonces podemos integrarlo con internet, con la temperatura, con el mismo conocimiento de los agrónomos, cuáles son las medidas para ese cultivo tan amplio e ir a hacerlo en el punto específico que requiere, ¿cierto? Entonces miren que el IoT puede estar enfocado también en la agricultura y con acciones muy específicas podemos salvar cultivos, que a veces los campesinos pierden muchísimo por eso, y bueno, aquí aplicando IoT podemos minimizar esos daños. Conozco en el eje cafetero, alguien también de la Universidad Nacional está aplicando drones para optimizar los recorridos en los cultivos y saber dónde se deben aplicar abonos específicos para ellos, ¿cierto? Entonces, un caso muy puntual de IoT en agricultura. Aquí les expongo algunos de los casos exitosos y de estudios que se han aplicado acá en Colombia sobre cómo aplicar, por ejemplo, drones para agricultura de precisión, cómo aplicar procesamiento de imágenes para reconocer el color de las hojas y darnos cuenta si sí es o no es, y cuál es la posible causa, ¿cierto? Si es el suelo, si son los abonos, si es una plaga, y minimizar, obviamente, dar los correctivos adecuados. Vamos a hablar un poco sobre administración de energía, que es el caso en que yo trabajo. Y bueno, dentro de este marco, acá en Colombia, tenemos los nuevos modelos de generación de energía, con la ley 1715 de 2014, la regulación CREC 030 de 2018 y la reciente ley firmada, la 2099 del 2021, que estimula muchísimo estos nuevos modelos. Es decir,
que yo en mi casa no solamente consumo energía desde el proveedor, en este caso EPM, sino que yo también tengo la capacidad de entregar energía a EPM y hacer un balance de cuentas, ¿cierto? Si yo al mes consumí más de EPM o le di más a EPM, ¿cierto? Entonces podemos darnos cuenta de esta forma. ¿Cómo entra el IoT, el Industrial IoT o el IoT en este caso? Yo tengo un contador, en este caso tenemos contadores digitales bidireccionales. Esta empresa Bismarck, he trabajado con ellos y lo que hacen es que nos da en tiempo real cuánta energía estoy consumiendo yo de la red o cuánta energía a través de mis paneles solares le estoy entregando a la red eléctrica. Y al final de mes él me da un balance de cuánto consumí o de cuánto entregué y asimismo pues nos va a entregar una factura que puede ser muchísimo menos, un 60-70% de lo que consumía antes de instalar paneles solares. Entonces tenemos aquí la intervención del IoT en el siguiente sentido. Yo puedo saber casi que al segundo cuál es el consumo de energía de mi casa, de mi empresa, y al mismo tiempo la empresa prestadora puede saberlo también. Y obviamente si requiere hacer un mantenimiento de transformadores, un mantenimiento de redes, saber que en qué momento, si tenemos un gran conglomerado de industrias produciendo su propia energía, puede hacer mantenimientos sin cortar la energía del sector. Entonces, información en tiempo real para la administración de la energía eléctrica. En este caso particular, es un sistema que desarrollamos precisamente con eso. Instalamos un sistema de paneles solares totalmente autónomo y podemos ver, él está instalado en el Bichada, podemos ver a través de una conexión que nos envía los datos, cuál es su consumo de energía a lo largo del día, ¿cierto? Si hay mucho sol a mediodía, pues el pico de generación se aumenta, o en la noche también, pues obviamente se disminuye. Entonces la idea es que cuando tengamos una red eléctrica cercana, hacer lo que les comenté ahora. Cuánta energía le estoy produciendo a los usuarios que están alrededor del sistema y cuánta energía requerimos, ojalá que fuera la mínima posible, para abastecer a los usuarios. Gestión de la producción. Ya les he dado un concepto global de cómo es ¿cierto? El conocimiento al momento de nuestros productos, de nuestros servicios, del manejo de la energía, de los recursos físicos, cómo podemos tomar decisiones sobre ellos de forma casi que inmediata. En este caso quise aplicar este ejemplo de la gestión de la producción al ejemplo que les comentaba anteriormente en el caso de la energía. Si yo tengo una pequeña empresa que por alguna razón tenemos motores, consumimos energía, y detecto que, por ejemplo, en el gráfico de la derecha tenemos un pico así, una bajada de energía muy extraña, y las máquinas están consumiendo, algo pasa, ¿cierto? Entonces tomemos correctivos sobre ello, por qué la máquina se está comportando así, por qué mi casa o por qué mi industria tiene un pico de corriente si estoy haciendo una operación, ¿cierto? Por otro lado, si yo tengo una pequeña empresa a la que entran y salen muchos clientes, ¿cuántos clientes están entrando por hora? ¿Y dónde se producen los picos a las 2, 3 de la tarde? ¿Y por qué se producen? ¿Será que podemos optimizar los recursos físicos de la empresa, el personal, para que atienda mejor o que tengamos más personal disponible para atender a los clientes de 2 a 3 de la tarde? ¿Cierto? Un ejemplo. Si yo produzco productos artesanales, productos de alimentos, estoy produciendo tantas unidades diarias, ¿cierto? Una ampliación de sensores, y si estoy produciendo, la semana pasada produje 50 unidades de producto, y esa semana estoy produciendo, no sé, 42, 45 quesos, por dar un ejemplo, ¿por qué estamos produciendo menos? ¿Qué pasa con la cadena de abastecimiento o qué pasa con la materia prima? Entonces, el IoT nos permite usarse como herramienta de gestión para conocer mis procesos o mis productos y al mismo tiempo a nuestros clientes, darle mejor calidad de productos. Aquí hay un poco sobre mantenimiento predictivo, identificación de tendencias, va más enfocado a lo mecánico, ¿cierto? Que en un tiempo
Si yo conozco mi proceso durante una semana, 2 semanas y sé cómo se comporta, yo puedo predecir cuándo mis máquinas o cuándo mis procesos pueden, por desgaste de materia prima, etcétera, fallar. Entonces, hacer una pausa, un mantenimiento predictivo y no hacer grandes pausas en la producción. Ahora vamos a hablar sobre uno de las E que nos comprende pues en este ciclo de charlas, que es el Estado. ¿Qué está haciendo el Estado para promover el IoT en Colombia? Hace algunos años, 2 años creo, quien es ahora el ministro de Hacienda, inauguró un laboratorio que se llama Guaira, y es un laboratorio de Internet de las Cosas para empresas, para poder promover e implementar este tipo de tecnologías. Está con el apoyo de Movistar y otras empresas pues, del sector, que son muy capacitadas y tienen experiencia a nivel global sobre IoT. Específicamente, este laboratorio es de pertenencia a la empresa Guaira y lo que hace es que, efectivamente, promover tecnologías, ayudar con tecnología, ayudar en aplicaciones de IoT para soluciones de empresas. Pueden ser pequeñas, pueden ser grandes, pueden ser emprendedores. Si su emprendimiento es de base tecnológica, en Guaira es el punto para impulsar este tipo de cosas. Laboratorio que en Bogotá, en el norte de Bogotá. Ahí les dejo la página web para quienes quieran visitar. Les contaba que esta empresa, Espacios Digitales, fue impulsada en Guaira, ¿cierto? Sobre cuál es el método adecuado para que nuestros clientes, para que sus clientes puedan abrir los lockers y puedan retirar su mercancía. ¿Cuál es el modo para que quien es dueño de la mercancía la deje ahí y la registre y le envíe la información al cliente de que listo, ya puede pasar por su pedido? Entonces en Guaira acompañaron todo este proceso para hacer la plataforma web, todos los registros, todos los clientes, ¿cierto? Para que la comunicación sea efectiva y su plataforma sea también confiable, ¿cierto? Que no tengamos que el cliente vaya a reclamar y que se quede ahí sin poder hacerlo. Entonces han acompañado todo este proceso de construcción de la empresa de espacios digitales. Bueno, entonces hablando sobre empresas acompañantes, voy a mencionar algunas. Ubidots. Ubidots es una plataforma nacida acá en Medellín, apoyada por Ruta N, también como impulsadora de empresas, que sirve para hacer Internet de las cosas. Entonces ahí podemos subir información de nuestra empresa. Algunos servicios son gratuitos, otros son pagos, pero igual pues se puede acceder a muchos más beneficios. Lo que les indicaba ahora, si yo tengo una cantidad de información de códigos QR que le he entregado a mis clientes en productos, en lácteos, por ejemplo, en flores, yo puedo organizar en la nube de IoT toda la gestión. Cuándo son las fechas de entrega, quién fue el cliente que recibió esto, cuáles son las ganancias, los costos de producción, etc. De igual forma, ThinkSpeak es otra plataforma que nos permite ver de forma gráfica todos estos indicadores. Cuáles son por ejemplo, los tiempos de entrega, cuántos objetos he entregado, cuántos productos, cuántos clientes han ingresado a mi establecimiento, y lo podemos ver de forma gráfica, y además nos permite, pues con la ayuda de MATLAB, que es un software académico científico, hacer análisis de todas esas variables en la nube, ¿cierto? Todos estos servicios, por ejemplo, hacer unas estadísticas de medias, de costos, de predicciones, etc. Respecto a ThinkSpeak, ahora enseguida, ya casi acabamos, les voy a mostrar un ejemplo en tiempo real de Internet de las Cosas. En este momento estoy midiendo las variables de mi computador y las estoy enviando a la nube. Permítanme un momento, por favor. Les voy a enviar un enlace para que puedan ver. Bueno, enseguida les
les muestro. Las variables de mi computador. Estoy midiendo, en este caso, cómo se comporta el voltaje entregado desde la red a mi equipo, cómo se comporta la corriente que estoy consumiendo, la potencia que estoy consumiendo. Pues a partir de eso puedo estimar cuánto dinero he gastado en energía eléctrica en este espacio de tiempo, y además estoy midiendo la temperatura del extractor de mi computador. Entonces va a haber un momento, aquí lo acabo de desconectar, el ventilador, para que ustedes vean cómo la temperatura se va a aumentar, y en ese caso yo puedo darme cuenta que el proceso no va bien. No está bien que el computador se caliente, ¿cierto? Entonces yo puedo, de forma inmediata, le llega un mensaje a mi celular o a mi correo diciendo, vean, ese equipo, ese computador está más caliente de lo normal. Por favor actúe, porque si no, ¿cierto? La vida útil de ese equipo se va a disminuir. Enseguida les mostraré cómo se están mostrando esos datos en Internet. Uno de los grandes proveedores de servicios, en este caso Google, tal vez el más grande del mundo, tiene entre sus capacidades IoT para empresas. Todo lo que les he contado se puede hacer a través de Google, a través de tarjetas especializadas, y hacer computación en la nube, análisis, predicciones, estadísticas de la empresa, en fin, lo que ustedes casi que se imaginen se puede hacer en Google Cloud, y es una de las grandes herramientas que está ahora abriéndose camino para las pequeñas empresas y también para las medianas. Les dejo ahí el link para Cloud Google, un montón de herramientas para empresas. Amazon Web Service también incursionó hace unos años en este campo del IoT y en general del acompañamiento para las empresas. Prestar servicios en la nube, atención a los clientes, que los clientes puedan ir a su página, a la página de su empresa, y ustedes tengan sus estadísticas, saber qué servicios están pidiendo, qué servicios les puede dar su empresa a través de la web de Amazon. Entonces también hay muchas herramientas para emprendedores, para pequeñas empresas. Les recomiendo que la visiten porque es muy, muy completo. Y finalmente, pues un proveedor local que tal vez muchos conocen, tal vez muchos los usan, Claro Cloud, que contiene, pues que dentro de sus plataformas, dentro de sus servicios, tiene Microsoft Azure, que también es otra plataforma de IoT que permite los servicios que les he contado ahora: analítica de datos, IoT, predicciones de costos de servicios, etc. Entonces, usted a través de una tarjeta especializada puede medir sus procesos, sus productos, enviarlos a la nube, y en Microsoft Azure puede tener un montón de herramientas para hacer el análisis predictivo de costos, de ventas, etc. Entonces ahí está muchas herramientas que existen y que se pueden usar para los pequeños empresarios acá en Colombia. Bueno, para terminar, salió muy corta la charla, espero que lo hayan disfrutado. Enseguida les mostraré otra cosa. ¿Cuáles son algunos de los campos de acción del IoT? Logística, entrega de productos, PLC, maquinaria industrial, agricultura de precisión, administración de energía, gestión de producción y otro largo montón de etcéteras que aquí no me daría pues para seguir hablando de ellos. Si pueden ingresar a este enlace que les estoy dejando ahí, es el monitoreo en tiempo real de las variables de mi computador que les mencioné antes. Entonces, enseguida les compartiré pantalla para que lo veamos un poco más de detalle. Estoy midiendo voltaje, corriente consumida, potencia consumida global de mi equipo de mi computador y la temperatura del extractor. Bueno, para terminar un poco ya con esta charla, escribí una frase que dejó ahí quien era director de Google Cloud en Colombia en el 2018, y es que el Internet de las cosas permite que las empresas tengan mucha más visibilidad, ¿cierto? Que tengan conocimiento de qué está pasando en su empresa, en su proceso, en sus servicios, casi que en tiempo real. Y como les decía, que puedan tomar acciones inmediatas, que no sea necesario tomar una semana de datos, sino que usted en el momento que detecta que algo hay una anomalía, entonces podamos actuar. Que los clientes en ese momento están insatisfechos por sus servicios de su página web, que se puede dar cuenta de inmediato y pueda tomar correctivos, ¿cierto?
el bienestar del cliente, el bienestar de nuestra empresa, de nuestros productos y de nuestros servicios. Bueno, entonces hasta aquí es todo. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Campus 13 y quedo abierto a sus preguntas. Bueno, pueden ingresar sus preguntas. Cristian, acá tenemos una pregunta de Mariela. Nos dice: Cristian, buenas tardes. Quiero pedirle si puede compartir su correo electrónico para luego comunicarme y hacerle una consulta profesional. Bueno, tenemos una de Man López. ¿Qué herramientas conoces en IoT para redes de datos? Cristian, tiene el micrófono apagado. Listo, ahora sí. Sí, señor. Ok. Puede ser Google, aunque telecomunicaciones habría que ser un poco más específico. Pues tal vez Microsoft Azure tiene algunos servicios para datos con la ayuda de Google Cloud, que específicamente pues manejan Internet y ese tipo de cosas, comunicación celular. Así que por ese lado podría ser una herramienta adecuada para este caso que ustedes requieren. Les voy a dejar aquí en el chat mi correo. Bueno, aquí mientras comparto pantalla creo que no me está dando. El correo es hernandezcontrol@gmail.com. Repítalo, por favor, profe. hernandezcontrol@gmail.com. Listo. Profe, tenemos otra pregunta. ¿Cómo se certifica la seguridad de las redes IoT? Lo garantiza la empresa proveedora. Por ejemplo, lo que les contaba ahora, si Cloud es, Claro es la empresa que ustedes van a contratar para ese tipo de servicios, es igual que su red de internet de su casa, ¿cierto? Le garantizan que en general no se la van a poder intervenir. Es lo mismo, si puede ser los operadores que tenemos acá en Colombia, Movistar, Tigo, WOM, Claro, ellos deben garantizar que este internet sea, entre comillas, ¿cierto? Muy seguro, que no se pueda intervenir, pero obviamente cada usuario debe poner de su parte pues, para datos personales, claves. Cada una de las plataformas ¡Silencio! que mencioné le dan una clave al usuario como complemento para que ustedes también tengan una seguridad de que estas plataformas, ThinkSpeak, Ubidots, no sean fácilmente ingresables. Además de su contraseña, de su nombre de usuario, le dan una clave adicional para que no puedan intervenir. Entonces, en general, los procesos son seguros. Listo, profe. Tenemos otra. Buenas tardes, Cristian. Muchas gracias por la conferencia. Te quería preguntar cómo ves el potencial de la IoT para la movilidad inteligente. En Medellín tenemos ya implementados en los buses el sistema articulado y alimentadores, el que está ahora por la 80, tiene seguimiento IoT, es decir, en todo momento podemos seguir en el centro de control, saben dónde están los buses, cuál es su velocidad, cuál es su nivel de combustible, pasajeros, etcétera. ¿Se podría implementar también para vehículos particulares? Sí, claro que sí. ¿Sería una gran revolución? ¿Necesaria totalmente? Sí. Por ejemplo, cuánto están contaminando, ¿cierto? Saber al detalle cómo está la contaminación ambiental. Es lo que tenemos acá en Medellín hace un año, 2 años, los famosos contingencias ambientales, las volquetas, el transporte pesado, contamina demasiado, tomar acciones inmediatas. Pero entonces sí se puede. Podemos implementar, por ejemplo, en el centro de la ciudad,
que es el centro, el lugar de mayor tráfico, sensores de contaminación, aún más, para poder tomar ese tipo de decisiones. Y en los carros particulares también se podría hacer, sería muy, muy pertinente para este caso que estamos acá en Medellín, en el Distrito de Tecnología, sería un logro grandísimo. Bueno, profe, no tenemos más preguntas. Si le parece, entonces iniciamos con el sorteo. Sí, muy bien. Como comentario final, Ah, este gráfico que está a la derecha inferior me indica la temperatura de mi computador. Hace un rato lo desconecté el ventilador, el refrigerador, y miren que la temperatura se empezó a aumentar. No lo tengo activado con alarmas, pero yo puedo ver inmediatamente, ahí está la hora, en qué momento lo desconecté y en qué momento volví a conectar el refrigerador para que obviamente mi computador tenga un mejor rendimiento. ¿Listo? Entonces, información inmediata para mejor toma de decisiones. profe, Muy bien. tenemos otra pregunta. Qué pena. Ever López dice, el IoT en un inicio se miró más para la aplicación doméstica. Sí, la domótica, las casas. Eh, por ejemplo, que yo pueda desde mi lugar donde esté, darme cuenta si la llave del lavamanos está abierta y estoy consumiendo agua sin ninguna razón específica. Si el consumo de electrodomésticos de mi lavadora, de mi nevera, se aumentó, entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Algún daño en las máquinas, algún daño en la red? Sí, inicialmente fue domótica, pero se encontró que pues hay tantas aplicaciones, hay tanto de dónde tomar información y que podemos mejorar que se creció pues casi a todos los ámbitos que podemos conocer, educación, ciencia, agricultura, entonces mira que se expandió y se sigue expandiendo por muchos más sectores. Bueno, profe, tenemos otra pregunta de Gabriel Garzón. ¿Sabe si en Antioquia se está implementando esta tecnología en la agricultura y qué tan costoso y beneficioso resultaría implementarla para un agricultor pequeño? No, sé del eje cafetero, en Antioquia es probable que sí, no lo he buscado con detalle, pero sí, puede ser uno de los grandes inconvenientes el precio de la tecnología, pero como cada día está disminuyendo más, habría que hacer una evaluación muy, muy detallada de en cuánto tiempo se vuelve rentable esto, ¿cierto? Si yo implanto hoy en mi cultivo, en mi pequeño cultivo, estas herramientas, en cuántos años voy a recuperar esa inversión y cuáles son los beneficios económicos, tributarios, si es que los hay, de implementar esto. Sí, hay que hacer un análisis, cada caso es muy particular y los costos sí es un punto que hay que ponerle mucha atención. Es probable que en el oriente los cultivos de flores, en los grandes cultivos ya exista, y el gran punto es el costo. Hay que darle como mucha atención a esos costos. Bueno, profe, demos espacio a la última pregunta. Cristian, buenas tardes. Te quería preguntar, ¿qué evaluación se puede hacer para ver la rentabilidad de la implementación de IoT de una empresa? Inicialmente es cómo se comportaba antes de implementar esto y cómo se comporta después. Tal vez que es muy difícil de predecir cómo se comportaría así. Casi que hay que implementarlo y ver los resultados. Si no funciona, si no es necesario, por ejemplo, si ustedes manejan páginas web, por ejemplo, cómo se sienten sus clientes, satisfacción del cliente, después de haber implementado ciertos recursos en, no sé, Amazon, Google, etcétera. Cómo se sienten sus clientes, la opinión de sus clientes, sus proveedores respecto a los nuevos cambios. Por ejemplo, si es realmente necesario, si su empresa, por ejemplo, distribuye productos, si es necesario saberlo, o sabe que sus tiempos son efectivos ahora y no es necesario cambiarlos, entonces tiene que buscar como muy puntualmente cuáles son las variables de su interés para implementar ahí las tecnologías, qué es lo que quiere medir, qué es lo que quiere lograr. Entonces, también casos muy específicos y como depende de las tecnologías también, entonces el análisis de costos, cuáles son sus resultados esperados en la misión de su empresa. Entonces, casi que hay que implementarlo y luego comprobar los resultados. Listo, profe.
Si quiere, entonces, compártenos, por favor, la Bueno, ruleta con los inscritos, con todos los participantes para hacer el sorteo. bueno, entonces aquí tenemos la ruleta. En el momento que cargue la pantalla. Todavía no la vemos, profe. Sí, está cargando. Okay. Ah, Bueno, ok. aquí tenemos Ya. los inscritos y vamos con el primer premio, que es el 20% de descuento en un curso del Centro de Educación Continua. Ahí está girando. boterozmariana@gmail.com. Primera ganadora del 20% de descuento. Vamos con el segundo. Gira otra vez. Y ahí tenemos al segundo ganador, que es de 10% de descuento en un curso. Y vamos con el último ganador. Ahí está. warrojasg@unal.edu.co. Bueno, muchas felicitaciones a los ganadores. Por favor, estas 3 personas nos escriben al correo educontinua-med@unal.edu.co. Ahí les enviamos el correo al chat eh, para verificar pues sus correos y aplicarles el descuento. Bueno, agradecemos a los que se conectaron el día de hoy, a usted, profesor, por disponer de este espacio para compartir sus conocimientos y experiencias con nuestros egresados y estudiantes. Y ya para finalizar, queremos invitarles a estar atentos a la charla que realizaremos mañana a las 7 a.m., Caja de Herramientas para el Emprendimiento, desde la identificación hasta la consolidación. Y el próximo martes 24 de agosto a las 4 p.m. tendremos la clase gratuita Los retos de la revolución industrial en momentos donde necesitamos sentirnos más cerca. Pueden consultar la programación completa de Campus 3C en www.medellin.unal.edu.co/egresados. Les deseamos a todos una feliz tarde.